4 minutos de la tarde, muchos de los niños que permanecen bajo protección del ICBF conocen a sus padres, pero John Alexander no, de niño nunca tuvo una familia, no tuvo papá, tampoco mamá, pero formó la suya. En nuestra segunda entrega de este informe especial, Amy Ramírez nos cuenta su historia. Los papás de John no son de carne y de hueso. Mi mamá es el bienestar familiar, mi papá es el bienestar familiar, soy un hijo del bienestar familiar. Difícil de entender, pero es así. John Alexander González Rodríguez tiene 30 años y no sabe quiénes son sus padres. En su registro civil de nacimiento solo aparece el ICBF. Hay diferentes versiones. La más cercana es precisamente que mi mamá me regaló, que me dejó por ahí tirado y alguien aparentemente me ayudó. Esta persona entonces se me lleva de Bogotá, pues que era donde vivía, a uno de los pueblos del Tolima, que es en Prado, Tolima, en la zona montañosa. En su época era pues zona guerrillera, una zona bastante difícil en ese entonces. La misma persona que fue la que me llevó hasta esas fincas decía que era que me había encontrado por ahí en un basurero, que me han dejado por ahí tirado en un basurero. Pues no sé qué tan cierto sea, las versiones han sido variadas y me ha cambiado como todo el horizonte de poder encontrar a mi familia. Vivió 5 años con una persona que lo mantenía encerrado en una habitación junto a un perro. Cuenta que le daban comida en mal estado. Un día escapó y vagó durante 2 años en busca de abrigo. En ocasiones trabajaba en el campo y así se ganaba unos pesos. Estaba solo, me la pasaba eso, de finca en finca. Vivía de casa en casa, donde me dieran posada, donde me dieran comida, ahí me quedaba. Trabajaba, por supuesto, estaba expuesto al abuso, al maltrato, que por supuesto se dio en varias ocasiones. Corría el año de 1996. John tenía tan solo 7 años cuando tuvo un accidente que por poco le arrebata la vida. Vivía en una finca, solía subirme una roca grandísima. Ese día en la tardecita resbalé y me enterré en una estaca de guadua en la ingle derecha. Por supuesto causó muchísimo dolor, sangrado. Tuve que esperar hasta el otro día a las 5 de la mañana que salía ya unos trabajadores en Chiva. Nos trasladaban hasta el pueblo más cercano, que pues era Prado, Tolima. Y de ahí pues no hubo atención por situaciones ajenas que no sé qué pasaba. Y me llevaron a Purificación Tolima. Como no tenía nadie, en el hospital reportaron su caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde ese día estuvo bajo protección del ICBF hasta que cumplió los 21 años. Cuando pasó casi que un año de estar ya bajo protección del ICBF, escuché hablar de que los niños que llegaban a bienestar, que quedaban bajo protección del ICBF, podían ser adoptados. En su momento no se dio esa posibilidad, sí me parecía triste porque por mi edad, ya tenía ya 8 años, se hace más difícil. Entonces allí para la adopción lo más fácil es con bebés, con niños por lo menos de 3, 4, 5 añitos por mucho, ya 6 se pone más difícil y 7 pues, y yo ya tenía 8, entonces ni modo, era muy difícil y entonces me quedé ya como hijo del instituto. John pasó por 37 hogares del ICBF. Cada día se preguntaba por qué había sido abandonado, por qué no tenía nadie que lo amara y cuidara. Fue cuando peleó con Dios. A ver a los demás niños, otras personas que tenían su mamá, su papá, sobre todo para las épocas en que tradicionalmente la gente se reúne, como diciembre, como la Navidad, el Año Nuevo, ver que se daban regalos y pues a mí eso no llegaba. Y mucho menos de ver que un papá o una mamá me dijera, mira, mi hijo, o un cumpleaños, o cuando llega la fecha del Día de la Madre. Por mucho tiempo me pasó de que llegaba ese día, el Día de la Madre, y yo lo que hacía era que le regalaba a toda mujer que fuera mamá, le regalaba una tarjetica. Tal vez llenaba de alguna forma el vacío de decir, no tengo mamá, pero pues bueno, le comparto a estas personas. Tus ángeles, Señor, acampen alrededor de él. En medio de su tristeza y soledad, su única motivación era estudiar. Terminó el bachillerato y se ganó una beca para entrar a la universidad a estudiar psicología. Él fue uno de los primeros jóvenes no adoptados en beneficiarse de las casas universitarias del ICBF. Perdonó a quienes le hicieron daño, abusaron y maltrataron. Su sueño sigue siendo encontrar a su mamá. Está ese punto de, wow, ¿cómo será decirle a mi mamá? Muchas veces me criticaron por eso. Me decían, John, pero es que usted ya hizo su familia, usted ya tiene su familia, usted ya tiene su hogar, usted ya creció, ya es un profesional. ¿Para qué quiere encontrar a su mamá? Y si lo dejó tirado y si lo regaló, ¿para qué?
Y yo decía, bueno, pues para por lo menos decirle gracias por haberme dado la vida, porque pues eres mi mamá y eso nadie se lo va a quitar. Hoy tiene lo que nunca tuvo de niño, una hermosa familia, su esposa, sus hijos David Alexander, Ángel Sofía y el pequeño Ian, que viene en camino. Hizo la paz con Dios hace mucho tiempo. La vida lo puso en el mundo sin familia, pero él logró armarla con su propia capacidad de amar. Desde hace 8 años está en la entidad que lo acogió cuando apenas era un niño, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que fue al mismo tiempo papá y mamá. Amy Ramírez, Noticias Caracol.